Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Hernández Alzate y vengo a exponerles sobre termómetros electrónicos infrarrojos. A continuación presento la tabla de contenido. Introducción. Los termómetros electrónicos de infrarrojo miden la temperatura del paciente recogiendo la radiación térmica emitida por el canal auditivo y o la membrana timpánica y la piel, por ejemplo la axila o la frente. La temperatura resultante se muestra en grados Fahrenheit o grados centígrados en una pantalla de tipo LCD o una pantalla de tipo LED. Los termómetros de infrarrojo permiten a los usuarios medir la temperatura corporal de forma rápida y no invasiva, introduciendo una sonda en el canal auditivo o colocando una sonda sobre la piel o por encima de ella. Estos termómetros pueden utilizarse en pacientes inconscientes o que no cooperen. Ofrecen un método de toma de temperatura menos estresante tanto para el personal de enfermería como para los pacientes, especialmente cuando se utilizan en lugar de los termómetros de temperatura rectal. Los dispositivos tradicionales de medición de la temperatura, como los termómetros de vidrio mercurio y los electrónicos, se utilizan bajo la lengua, en el recto o en el brazo para seguir las tendencias de la temperatura corporal. Una de las limitaciones del uso de estos lugares es que las bolsas sublinguales, el recto y las axilas están sujetos a artefactos térmicos, como por ejemplo los productos por la ingestión de sustancias calientes o frías, la respiración bucal, el calentamiento artificial o el esfuerzo muscular, y por lo tanto pueden no seguir las tendencias de la temperatura central en determinadas condiciones. Los termómetros de infrarrojo pueden en muchos casos proporcionar un medio más conveniente para la medición de la temperatura en los servicios de urgencia, salas de recuperación quirúrgica y otras áreas de atención al paciente. Principios fisiológicos. La termorregulación. La defensa de la temperatura del cuerpo contra los fenómenos térmicos del ambiente es una de las funciones fundamentales homeostáticas dirigidas por el sistema nervioso. Los termorreceptores de la piel envían información térmica a los núcleos parabraquiales de la médula para alcanzar el principal integrador de termorregulación, el cual está localizado en el área preóptica del hipotálamo. La regulación de la temperatura corporal figura entre las funciones más importantes de cualquier organismo. La temperatura corporal es un parámetro vital tan esencial como la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. Para lograr el equilibrio entre generación y disipación de calor, se emplean cambios de comportamiento conscientes y mecanismos impulsados de forma autónoma. Estos mecanismos incluyen la transpiración y la vasodilatación para controlar el sobrecalentamiento y los temblores, y la vasoconstricción para evitar una temperatura demasiado baja. El organismo humano sano regula la temperatura corporal central con una diferencia de más o menos 0,2 grados centígrados con respecto al valor normal. Y de acuerdo a las definiciones, el rango normal para la temperatura corporal central fluctúa en 36,5 y 37,2 grados centígrados. Patologías relacionadas. Aquí encontramos aquellas que van a generar un cambio en la temperatura del paciente. Esta se puede dar por una hipotermia, que según la OMS se define como una temperatura inferior a 35,5 grados. Está la hipertermia, que es cuando la temperatura central es superior a 38,3 grados centígrados. Y también está la fiebre. Y la fiebre, como sabemos, es una reacción del organismo humano a desafíos infecciosos y no infecciosos. En el caso de los pacientes de cuidados intensivos, las infecciones son la causa más habitual de fiebre y normalmente se manifiestan como neumonía y sepsis. Principios de funcionamiento. Existen dos tipos de termometría infrarroja, la del oído y la de la piel. La temperatura del oído puede medirse en la membrana timpánica o en las paredes del conducto auditivo interno. En la termometría timpánica se mide directamente la temperatura de la membrana y de los tejidos circundantes. Aunque los termómetros de la membrana timpánica proporcionan un buen reflejo de la temperatura central, la obtención de lecturas precisas requiere la manipulación otoscópica de la oreja, lo que puede ser incómodo para el paciente.
además de que requiere competencia del personal para que realice una buena técnica. La alternativa más utilizada para la termometría timpánica es la termometría de oído, en la que se mide la temperatura del canal auditivo. A diferencia de la termometría timpánica, la termometría del canal auditivo no requiere manipulación y por tanto es más sencilla de realizar y más cómoda que la termometría timpánica. Sin embargo, la temperatura del canal auditivo es más baja, ya que el calor que irradia el canal auditivo está afectado por el ambiente. Por lo tanto, los termómetros de oído estiman indirectamente la temperatura central gracias a unos arreglos algorítmicos y a algunas ecuaciones. Por otro lado, la termometría cutánea por infrarrojos se utiliza para estimar la temperatura de un punto de la piel, por ejemplo la axila o en la frente. La piel mide las emisiones infrarrojos del paciente en un punto concreto para obtener una lectura. El breve intervalo entre las mediciones es de 3 segundos. Los termómetros infrarrojos constan de una sonda IR, un circuito electrónico, un microprocesador y una pantalla LCD o LED. Las sondas están formadas por transductores electrónicos de radiación térmica y guías de ondas. Se utilizan con cubiertas de sonda extraíbles, sondas desmontables que se eliminan después de cada medición. Las cubiertas de las sondas pueden ser opcional para los transductores de temperatura de piel. La radiación recogida por la guía de ondas es convertida en una señal eléctrica por el transductor y mostrada como una lectura de la temperatura. El transductor puede ser un sensor piroeléctrico o una termopila. Un sensor piroeléctrico mide la temperatura media del tejido dentro de su campo de visión. Debe utilizarse con un mecanismo de obturación para proporcionar un periodo controlado de exposición a la emisión infrarroja del tejido. Un sensor de termopila permite lecturas continuas y facilita la búsqueda de la temperatura más alta. Problemas reportados. Uno de los problemas reportados más comunes por los usuarios de termómetros de oído es la medición inexacta e inconsistente. Por ejemplo, una penetración deficiente, una orientación inadecuada o una obstrucción, como la que se produce por la curvatura del canal auditivo, darán como resultado unas mediciones de temperatura insignificantemente más bajas. En el caso de los termómetros cutáneos, puede verse afectada por el movimiento o la transpiración del paciente que enfría la piel. Un problema adicional es la inexactitud debida al cerumen del oído y a la acumulación de piel en la sonda. Esto suele ocurrir cuando los operarios no utilizan las fundas de sonda de un solo uso de forma consistente o cuando las fundas de sonda se rompen debido a una mala manipulación o diseño. Para finalizar, tenemos unas consideraciones. Aquí se recomienda que las instalaciones tomen decisiones de compra basadas en la elección personal, la estandarización y el precio. En general, estos termómetros deben permitir a los usuarios medir la temperatura corporal de forma rápida y no invasiva. Estas unidades deben consistir en un termómetro de una sola pieza con una funda de sonda desechable. Un termómetro debe tener un rango de medición de al menos 26.6 grados a 42.2 grados centígrados. Si una lectura de temperatura está fuera del rango de funcionamiento de la unidad, se deberá aparecer un mensaje en la pantalla. También la pantalla debe indicar en grados Fahrenheit o grados centígrados. Debe indicar el estado de alarma de la batería y cuando un paciente presenta alta o baja temperatura. Estos termómetros deben ser ligeros, fáciles de transportar y cómodos de sostener. Las unidades deben proporcionar un medio para llevar un suministro adecuado de cubiertas de sonda, lo que minimiza la probabilidad de contaminación. Una pila debe permitir al menos 5.000 mediciones. Es preferible el apagado automático ya que prolonga la vida de la batería. Las unidades que funcionan con pilas deben utilizar una pila de uso común que facilite su sustitución.
Si la batería es recargable, la pantalla debe indicar la necesidad de recargarla. Muchas gracias.